hijo. Él es padre. La pregunta es, ¿nosotros somos hijos? ¿Sabemos ser hijos? Esa es otra cosa. Por eso en el verso 7 vemos un sí condicional. Si soportas la disciplina, si permites la corrección, si te dejas guiar, si Dios puede hablar a tu vida, entonces Dios os trata como a hijos. Porque el asunto no es si Él es padre, el asunto es si nosotros somos hijos, si sabemos ser hijos. Este fue todo el dilema del pueblo de Israel, que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Eran hijos, pero no sabían serlo. Seguían siendo esclavos. O esta palabra fea que sale acá, bastardos. Es una palabra fea. Un bastardo es alguien que no rinde cuentas a nadie, no tiene un sentido de identidad, de paternidad. Entonces el sí condicional apela a nosotros. Si soportáis la disciplina, si permitís la disciplina, si permites la corrección, entonces Dios te va a tratar como a hijo. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, eres hijo. Ahora tienes que aprender a ser hijo. Tienes que aprender a comportarte como hijo. Tenemos que cambiar el paradigma bastárdico por el paradigma de hijo. Un hijo no solamente lo es en lo legal, también lo es en su comportamiento. Pienso como hijo, hablo como hijo, actúo como hijo, decido como hijo, vivo como hijo, hablo como hijo, soy hijo. Él es padre, no hay ningún cuestionamiento allá. La pregunta ¿es tu padre? Esa es la pregunta. Y la forma de responder eso es, ¿eres tu hijo? Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, eres hijo. Pero no quiere decir que te comportas como hijo. No quiere decir que sabes ser hijo. Simplemente lo eres en lo legal. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto y dejaron de ser esclavos, pero no sabían ser hijos. Ya no eran esclavos, ahora eran hijos, pero no sabían ser hijos. No pensaban como hijos, pensaban como esclavos, como bastardos. No hablaban como hijos. Sus decisiones no eran decisiones de hijos. Su vida no era una vida de hijo. Entonces ahí es donde está realmente el problema. No en si Él es padre, es en si nosotros somos hijos. Porque una vez estando en Cristo, todos estamos en Cristo. Una vez estando en Cristo, el único lugar donde vas a hallar al Padre es siendo hijo. Si soportáis la disciplina, si permites la corrección, si dejas que el Señor hable a tu vida, Dios os tratará como a hijos. Si no soportas la disciplina, si no permites que Dios hable a tu vida, si no permites la corrección, la palabra dice, sois bastardos y no hijos. Porque un padre no corrige al hijo del vecino. Un padre no es responsable de los niños que están en la calle.
Por eso la exhortación, dice el libro de Hebreos, es como a hijos. Le estoy hablando a hijos. Personas que, inciso A, han venido a Cristo Jesús, están en Cristo, pero inciso B, saben ser hijos. Pero si os deja sin disciplina, es decir, si no permitimos la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Podemos ser hijos en lo legal y bastardos en lo práctico. Eso pasó con el pueblo de Israel. Hijos en lo espiritual, herederos en lo legal, legalmente hijos, pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, bastardos. Entonces el asunto está en nosotros. Tenemos que aprender a ser hijos. Todos. Porque ¿qué nos enseñó el mundo? La orfandad. Eso nos enseñó el mundo. ¿A quién le importa lo que yo haga? Eso nos enseñó el mundo. Hacer lo que queramos sin rendir cuentas a nadie, vivir como queramos. La orfandad, es lo que nos enseñó el mundo. Por eso en Cristo uno tiene que desaprender para empezar a aprender. ¿Y qué tenemos que aprender? A ser hijos. No sabemos ser hijos. Tantos años esclavos en Egipto, tantos años siendo oprimidos por los demonios faraónicos, tutankamónicos, que nos latillaban, que llegamos a Cristo, somos adoptados, pero no sabemos ser hijos. Y esto es una batalla aquí. Podemos ser hijos espiritualmente y bastardos mentalmente. Él es un buen padre. El que no es hijo es otro. Nosotros somos los que tenemos que aprender. Y esto no es de cada uno. Ah, sí, fulano no sabe ser hijo. No, eso es de todos. Todos tenemos que aprender a ser hijos. Revelarnos a Dios como Padre es una de las tres funciones que vino a ser el Hijo, Jesucristo. La revelación de Dios como Padre es algo que trajo Jesús. Dios no era conocido como Padre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era el Creador, Elohim, Adonai, El Shaddai, etc. En el Antiguo Pacto Dios era conocido como el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero no había un concepto de padre. ¿Por qué? Porque era una blasfemia. Porque un padre participa, hace partícipes a sus hijos de su naturaleza. Y entonces era un sacrilegio que digamos, Dios es mi padre. Porque me estoy igualando a Dios. Entonces en el Antiguo Pacto no había el concepto de Dios como Padre. Solo una persona vio a Dios como Padre en el Antiguo Pacto, David. Y mató gigantes. Y su identidad, su confianza, su autoestima derivaban de esa revelación que él tenía. Y David sabía ser hijo. No solamente era hijo, él sabía ser hijo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a ser hijos, porque tenemos el chip de los bastardos. Tenemos la programación
de los bastardos. La filosofía bastarda. Con esa crecimos. Pues aprender nos lleva tiempo. ¿Cuánto tarda en danzar un niño? El primer día que llega a la iglesia. ¿Cuánto tarda en diezmar un niño? El primer día que llega a la iglesia. ¿Cuánto tarda en perdonar un niño? El primer día que llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son hijos. No hay que enseñarle a ser hijo. Ellos saben ser hijos. Son hijos. Obedecen. ¿Cuánto tarda en diezmar un adulto? ¿Cuánto tarda en perdonar? Porque el adulto no sabe ser hijo. ¿Qué sabe ser el adulto? Bastardo. Es lo que sabe ser. Y no entra a la tierra prometida, se queda vagando en el desierto. Cuando usted diezma, es hijo. No escuché ningún amén, pero amén. Es así. Cuando usted perdona, es hijo. Cuando usted sirve a Dios, lava un baño, lo está haciendo en su naturaleza de hijo. Está viviendo como hijo, tiene que aprender. No lo sabe ser hijo. ¿Qué sabe? Bastardo, eso es lo que sabe. Orfandad, eso es lo que sabe. Rascarse con sus propias uñas, eso es lo que sabe. No sabe confiar. Entonces el asunto está en nosotros. Más de 1000 veces aparece la palabra Padre en el Antiguo Testamento. Más de 400 veces aparece la palabra Padre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra Padre viene del griego ab, ave alta, ab, que significa padre, progenitor, fuente, origen. Y en griego la palabra padre, que aparece más de 400 veces, es la palabra pater. Pater. De ahí viene la palabra patrimonio, que es lo que uno consigue a lo largo de su vida para dejárselo a sus hijos. Es un patrimonio. De ahí viene la palabra patrón. Un patrón es una serie de pasos a seguir que se va dejando un ejemplo, y este es el patrón. En las fábricas solo se hace el primero. El primero es el arquetipo, es el modelo. Se hace el primer producto y todo lo demás es una repetición. Así se hacen los gansitos. ¿Ya ve cómo hacen los gansitos? El pan, luego le inyectan la mermelada, luego chorrea el chocolate, así hasta que llega a la envoltura. Es un proceso en serie. Se sigue un patrón. Padre significa origen, progenitor. Esa es la definición de la palabra padre. De esa definición deriva la paternidad, que es la cualidad de ser padre. Padre y progenitor son dos cosas completamente distintas. Cualquier menso puede tener un hijo. Hasta los perros pueden tener hijos. Eso es progenitor. Padre es aquel que enseña a vivir. Eso es un padre. Te enseño a vivir. Así se agarran los cubiertos, hijo. Así se lavan los platos, hijo. No digas esa palabra. Te enseño a vivir. Ese es un padre. Por eso hay muchos progenitores que no son padres, son proveedores, son suplidores, son sustentadores, pero no son padres porque no están dejando un patrón, un ejemplo.
Hay muchos progenitores que no son padres y hay muchos padres que no necesariamente fueron los progenitores, pero están enseñando a vivir y son padres. Porque un padre es una fuente, un padre deja un patrimonio, deja un patrón de vida. Y el más grande patrimonio que podemos dejar es la educación. Eso es un padre. Entonces, la paternidad viene siendo la relación que hay entre un padre y su hijo. No entre un progenitor, porque un progenitor con su producto, vamos a llamarle así, no hay paternidad, no hay relación. Hay un vínculo biológico sanguíneo, cromosoma XXXY, el cromosoma del sexo lo pone el padre, ¿verdad? La madre pone las X y el padre pone la X o la Y, y entonces sale el sexo, pero eso solamente es biología. Para que haya paternidad, tiene que haber una relación de enseñanza. Tiene que haber una relación personal. Una relación personal. Pensemos, Raúl con Emanuel es una paternidad, una relación. Otra relación es Raúl con Alejandra. Y otra es Raúl con Mirisa. Son tres relaciones distintas, personales, con cada uno de sus hijos porque son distintos. Esa es la paternidad. No podemos ser padres si primero no somos hijos. El que no sabe ser hijo tampoco podrá saber ser padre. Por eso el quinto mandamiento nos lo dio Dios, nuestro Padre, para romper una cadena de maldición que va de generación en generación. ¿Qué dice el quinto mandamiento aquí, Eriquita? ¿Qué dice? ¿La ves? ¿Lo sabes bien? Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son cristianos, si son buenos, si están en la iglesia Fuente de Vida Tella. No dice eso. O sea que el quinto mandamiento es un mandamiento para ¿quiénes? Para los hijos. El quinto mandamiento es un mandamiento para el hijo. No está diciendo si es un buen padre. Incluso si alguien de ustedes tuviera un padre alcohólico, usted no está libre de ese mandamiento. Si alguno de ustedes tuviera un padre ausente que se fue de la casa, usted no está libre de ese mandamiento. Porque yo voy a juzgar a los padres como padre, nos diría Dios, pero a ti te voy a juzgar como hijo. Y todos somos hijos. Por lo tanto, todos seremos juzgados en esta área por el quinto mandamiento. Si usted no sabe ser hijo, si usted viola el quinto mandamiento, usted tampoco puede ser padre. Porque solo los que saben ser hijos pueden ser padres. Los demás pueden ser progenitores, pueden procrear, pero ya vimos que eso hasta los perros lo hacen. Solo los que sepan ser hijos pueden llegar a ser padres, porque es la misma naturaleza. Lo que sembramos cosechamos. El que no sabe ser hijo viola el quinto mandamiento y cruza la maldición a su siguiente generación. Porque el que no sabe ser hijo se la pasa quejándose de su padre. Y él no se da cuenta que mientras él se queja de su padre,
se olvida ser padre para su siguiente generación. Él está enfocado quejándose en su padre, pero no se da cuenta que está cometiendo el mismo error que su padre cometió con él, con sus hijos. Y cuando los hijos crezcan, los hijos van a ponerle a usted en el mismo lugar donde usted puso a su padre y se van a quejar de usted. Y si lo hacen, van a cometer ellos el error de estarse quejando de usted sin enfocarse en su siguiente generación. Y cuando su siguiente generación llegue a la adultez, ellos se van a quejar también de él. Y así sucesivamente. ¿Quién rompe la maldición? El que cumple el quinto mandamiento. Él rompe la maldición. Usted tiene que romper esa maldición. ¿Cómo? Siendo hijo. Aprendiendo a ser hijo. No sabe serlo. Se queja de su papá. Y se olvida del que está viniendo. Para él también se va a quejar de usted. Entonces, cuando yo aprendo a ser hijo, cuando yo perdono a mi padre, cuando yo bendigo a mi padre, cuando yo cumplo el quinto mandamiento, sin importar los errores de mi padre, empiezo a ser hijo. Y solamente los hijos pueden ser padres. Los demás pueden ser progenitores, proveedores, sustentadores, alimentadores, diversionistas, pueden ser, pero no pueden ser padres. Porque la esencia de la enseñanza del padre se basa en su aprendizaje como hijo. Ahí es donde está la esencia. Mi aprendizaje como hijo me capacita para yo enseñar a mi hijo. Este principio lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Por qué Dios escogió a Josué para suceder a Moisés? Porque fue un buen hijo. Y solo aquel que sabe ser hijo puede ser padre. Lo mismo vemos con Timoteo y Pablo. Lo mismo vemos con Elías y Eliseo. Porque esos hombres que estuvieron a la sombra de su líder, de su padre espiritual, ellos le sucedieron porque sabían ser hijos. Entonces la exhortación que vemos en el libro de Hebreos es para los hijos. Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia y tendrás como estrellas, ¿qué? Hijos. No seguidores, no feligreses, no, hijos. Abraham, ¿se acuerdan de la palabra hebrea para padre? Abraham, padre exaltado. Y luego Dios le cambia el nombre por Abraham con H intermedia, padre de multitudes. Y ahí habla Dios de familias. No habla de conglomerados, no habla de gente nada más, está hablando de familias. Y las familias tienen un padre. La paternidad es la relación. La relación. Usted no puede relacionarse con Dios si no ha entendido la paternidad natural básica. Por eso no es que su padre tenga que cambiar. No, hasta que él sea buen padre, voy a ser un buen hijo. No. Es uno el que tiene que aprender a ser hijo, aunque él no cambie. Pero yo le aseguro que si usted es un buen hijo, su padre, por muy malvado que sea, va a cambiar. Va a cambiar.
Porque usted juzga a su hijo, a su padre de aquí para acá, ¿no? ¿Usted cuándo conoció a su padre? Cuando usted nació. Usted no conoció a su padre cuando él estaba joven, cuando era niño, no. Usted lo juzga de acá para acá. Pero usted no sabe lo que pasó de acá para atrás. Y se nos olvida que también él fue niño. Y también él fue abusado, fue ultrajado, fue abandonado, fue golpeado. Él también en un tiempo fue inocente. Y su abuelo también lo fue. Y su bisabuelo también lo fue. Y su tatarabuelo también lo fue. Entonces, cuando nosotros perdonamos a ese ser humano falible que nos tocó como padre, aunque él no pida perdón, aunque él no tenga las intenciones de cambiar, pero usted como hijo perdona, usted rompe la maldición. Y usted entra a una nueva generación y ahora sus hijos van a crecer en un ambiente del reino de Dios. Entonces, no importa si su padre no está acá en Mérida, no importa incluso si ya falleció o no lo conoció, usted tiene que honrarlo y bendecirlo y orar por él y darle gracias a Dios por su vida. ¿Para qué? Para que usted cumpla el quinto mandamiento y sea de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No quiere eso, ¿verdad? Sea hijo. El Padre es Padre. Dios es Padre. La pregunta es, ¿usted es hijo? Cuando obedece, lo es. Cuando obedece, lo es. Yo no quiero regresar a mi vida de bastardo. Yo soy hijo. Dios es mi Padre. Porque yo soy hijo. Yo he aprendido a ser hijo. Me ha costado. Pero tenemos que cambiar el chip de Egipto que trajimos. Vamos a terminar con Juan 14. Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿No puedes tener una relación con el Padre, Felipe? Acá hay un problema de paradigmas en la mente de Felipe. ¿Y qué es lo que decimos? Jehová es nuestro Dios, es nuestro creador, es nuestro proveedor, etcétera. Pero todos esos son atributos del Padre. Mientras no veamos a Dios como Padre, no lo estamos mirando correctamente todavía. Porque todos los atributos de Dios Padre derivan de su paternidad. Y la paternidad es la relación que hay entre un padre y su hijo. Esa relación va a nutrir al hijo con los elementos más básicos de la vida: seguridad, carácter, fe, autoestima. La paternidad proporciona eso, la paternidad natural. Pero ¿qué más nos proporciona la paternidad natural? Nos proporciona la imagen de Dios. El Padre natural representa al Padre celestial en el hogar. La paternidad del Padre natural
va a ministrar a los hijos el concepto primario de Dios. Por lo tanto, podemos decir que usted concibe a Dios de acuerdo a la imagen que le fue proporcionada de Dios. Si usted tuvo un padre ausente, usted concibe a Dios ausente. Si usted tuvo un padre lejano, usted percibe a Dios lejano. Si usted tuvo un padre violento, usted va a percibir a Dios como un Dios violento. O si usted no conoció a su padre o no tuvo a su padre, a lo mejor usted ni siquiera creyó que Él existe. Porque sin que usted se dé cuenta, en su psique, ahí en su alma, cuando era niño, usted registró la imagen de su padre terrenal y la traspasó en la edad adulta a su Padre celestial. Por lo tanto, usted concibe a Dios con la sombra. Tiene una imagen contaminada del Padre celestial. Si nosotros concebimos al Padre celestial con la sombra de nuestro Padre terrenal, entonces tenemos un gran problema. Porque ¿quién ha tenido una paternidad perfecta? Y no podemos entrar en una relación paterna con Dios. La revelación que Cristo nos trajo del Padre, no podemos entrar a esa relación porque tenemos la nube negra, la sombra del Padre terrenal. Y a veces está ahí el resentimiento, el dolor, la amargura, la falta de perdón. Ahí está. Y nuestra concepción del Padre celestial está contaminada, es tóxica. No podemos entrar a esa relación, aunque Cristo trajo la revelación de Dios como Padre. ¿No sabes, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Yo estoy revelando al Padre. Felipe no lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver Felipe? Porque tiene un bloqueo. Tenemos que quitar ese bloqueo. ¿Cómo se quita ese bloqueo? Perdonando a su Padre, bendiciendo a su Padre terrenal, honrando a su Padre terrenal, entendiendo que su Padre terrenal es otro ser humano como usted, que también tuvo carencias en su niñez y lo que le dio es lo que él recibió, no hay más. Al usted perdonar a su Padre terrenal, usted libera el bloqueo para empezar a ver a Dios como su Padre celestial. Y entonces la revelación de Dios como Padre va a empezar a brillar en su corazón. Usted va a empezar a ver a Dios como Padre, porque ya no tiene ese bloqueo. Por eso los que tienen algo en contra de su Padre no están viendo a Dios como el Padre celestial. No pueden tener una relación con el Padre celestial, número uno. Y número dos, están dañando su siguiente generación. Y lo que usted reclama de su Padre, mañana sus hijos lo van a reclamar de usted. Y no va a haber roto la cadena de maldición que va de generación en generación. Hoy es el día del Padre. ¿Qué mejor día para reconciliarse con su Padre? ¿Qué mejor día para honrar a su Padre? Pero tú no sabes lo que hizo y lo que me dijo. Ok. Pero recuerda, el quinto mandamiento es incondicional. No está diciendo, si te trataron bien, hónralos. No. Tiene que pasar un tiempo hoy
Hoy tiene que pasar un tiempo. Si usted tiene cuentas pendientes con su padre, hoy pase un tiempo. Primero sanando delante de Dios y luego haciéndolo de manera presencial, si le es posible. Si no le es posible, de alguna manera el Espíritu Santo le va a llevar a cerrar ese ciclo en su vida. Hay personas que han ido a la tumba de su padre a decirle: papá, te he perdonado, papá, te bendigo. Y aunque sabemos que los muertos no escuchan, pero es un ejercicio positivo para uno el que lo hace. No puede hallar al Padre hasta que no sea hijo. Es hijo, lo es, porque ya aceptó a Cristo, pero no sabe serlo. No sabe pensar como hijo, actuar como hijo. ¿Cuándo somos hijos? Cuando perdonamos, cuando obedecemos. La única manera de ser un buen padre es ser un buen hijo. Y para ser un buen hijo, tiene que cumplir el 5.º mandamiento. No importa lo que su padre hizo, bien o mal. Usted no es el juez. Usted no es el juez. Usted es hijo. Usted no es el juez. Usted no permitiría que sus hijos le juzguen a usted, pero ¿por qué usted sí juzga a su padre? Hay muchas cosas que usted no permitiría que sus hijos les hagan a usted, que usted sí hace con su padre. Tiene que aprender a ser hijo. Y aquí todos somos hijos. Todos. Hasta las mujeres y hasta los jóvenes que no son padres todavía son hijos. Ellos tienen ventaja. Ellos tienen ventaja. ¿Por qué? Porque todavía no han tomado malas decisiones. Están a tiempo. Muchas veces los padres tenemos que reparar lo que hicimos mal. Tenemos que reparar lo que hicimos mal. Pero los solteros todavía no han tomado decisiones equivocadas. ¿Cuántos quieren hallar al Padre? Sea hijo. Una vez estando en Cristo, el único lugar donde usted va a hallar al Padre, lo dice acá, si permitimos la disciplina, entonces Dios os trata como a hijos. Solamente hallamos al Padre cuando somos hijos. Y somos hijos cuando obedecemos, como el niño que danza el primer domingo, que diezma el primer domingo y que perdona a los 5 minutos. Así, ahí va a hallar al Padre. Voy a encontrar al Padre, pastor. Me voy a concentrar. Metafísica. ¡Ah! No va a hallar, ahí no va a hallar al Padre. Ni en la religión, ni en la metafísica, ni en la ciencia, ni en la filosofía. No va a hallar al Padre allá. Nunca lo va a encontrar allá. Solo cuando es hijo, ahí encuentra al Padre. Yo soy hijo. Yo soy hijo. No me pregunte muchas cosas. Lo único que sé es que soy hijo. Sé ser hijo. He aprendido a ser hijo. He hallado al Padre en Cristo, pero también aprendiendo a ser hijo. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Ay, ¿qué va a pasar con Fuente de Vida? Él es mi Padre. ¿Quién cree que ha sostenido la Casa Hogar 8 años, hermano? ¿Quién? Nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Y quién lo va a hacer en los siguientes años? Nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie. Denle un aplauso al Rey de Reyes.